Padre, en esta tarde, una vez más, Señor, aquí reunidos en un grupo de estudiantes, Señor. Te agradecemos, Señor, por haber traído también a la doctora Tania, por en este momento, Señor, estar aquí en esta reunión para seguir aprendiendo un poco más de esta bonita carrera de medicina, Señor. Danos sabiduría para poder avanzar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, chicos. Hoy día tenemos 2 resúmenes. Les voy a compartir un nuevo libro que he encontrado que está muy bonito y les va a encantar. Vamos a empezar. No sé si ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, doctora. Se ve. Muy bien. De acá vamos a aprovechar de este libro, vamos a aprovechar, que creo que ya lo tienen también, vamos a aprovechar las imágenes principalmente, ¿no? Porque de acá vamos a ir conociendo el mecanismo de la deglución y tiene mucho, mucho que ver la lengua en este proceso, ¿no? Para poder hacer que la comida ingrese hacia adentro y pues así sea transportado de esta manera al conducto del esófago. Entonces, solamente tal vez aquí para recordar que quien irriga la lengua es la arteria lingual, que es rama de la carótida externa, que ya lo habíamos visto en algún momento, y también siempre va acompañada con la vena que tiene el mismo nombre, que en algún momento lo vamos a necesitar. Muy bien. Luego también acá tenemos los músculos de la lengua, que eso ya deben de recordar. Este cuadrito puede servirles mucho este cuadro debe servirles mucho para poder recordarlo. Tenemos el hiogloso, el genogloso, el estilogloso, el longitudinal superior, inferior, el transverso de la lengua y el vertical de la lengua. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué corte sería, chicos? ¿Qué corte sería esto? Sagital. Un corte sagital, muy bien. ¿Qué nos va a permitir ver acá? Por ejemplo, nos va a permitir ver lo que es el músculo hiogloso, que está a este nivel. A ver, tenemos el hiogloso, que está a este lado. Luego también tenemos los músculos longitudinales inferiores. También tenemos, que es importante, el nervio lingual, que ahora lo vamos a ver, el nervio hipogloso. Y también es importante acá tenemos, por ejemplo, la vena facial, ¿no? Entonces, a su lado debe estar la arteria facial, aquí arriba la tenemos, y también tenemos la arteria lingual. Eso es lo que vamos a necesitar solamente de esta imagen, para luego, pues, reconocer esta que ya la hemos visto. Aquí, ¿qué me interesa de esta imagen? De esta imagen me interesa exclusivamente la inervación. Aquí tenemos el núcleo del nervio hipogloso. El nervio hipogloso, como ustedes ven, es el encargado en todo su... Voy a cambiarle de color a un... Voy a ponerles a ustedes acá. Voy a agarrar el verde. Todo parte del núcleo del hipogloso a través del nervio hipogloso. Y este nervio hipogloso, como ustedes ven, es el encargado de la irrigación en la mayor cantidad de los músculos de la boca. Del mismo modo, esta imagen nos sirve para eso, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, la inervación en la lengua. La inervación en la lengua, aquí estábamos dados por el nervio vago, el glosofaringio y el nervio lingual, ¿no? La lengua se divide en 3 segmentos, uno posterior, medio y anterior. El anterior por el nervio lingual, el medio por el glosofaringio y el posterior por el nervio vago. Muy bien. ¿Qué más me interesa saber de esta imagen? Ya vamos a llegar a algo que nos interesa. Las glándulas. Las glándulas, que es lo que nos interesa bastante a nivel de la boca, porque son las encargadas de generar la primera secreción de líquido, no solamente líquido, dentro de esto vamos a tener enzimas que van a ayudar a la deglución y a la absorción y a la estimulación de secreción de estas sustancias para que en su conjunto el bolo alimenticio que vamos a generar, esta sea absorbida. 3 glándulas importantes que tenemos la glándula parotidia, la submaxilar y la sublingual. Son las 3 glándulas más importantes. Bueno, son las únicas que tenemos también. Muy bien. Y aquí tenemos
¿Por qué me es importante recordar qué nervio es el encargado de inervar a estas glándulas? Y vamos a tener aquí al nervio facial. El nervio facial es el encargado de inervar la glándula parotidia, ¿no? Es muy importante para el momento de la formación del bolo y su mezcla en la boca. Muy bien, aquí tenemos, ¿qué glándula? Tenemos la glándula submaxilar y la glándula sublingual. La glándula sublingual está inervada por el nervio lingual, para no olvidar. Entonces ya habíamos visto que la glándula parotidia, ¿qué nervio era? ¿Qué Facial. nervio teníamos? Facial. Para la glándula parotidia, aquí, esta es la imagen, el nervio facial. Para el submaxilar, ¿qué nervio? Acá ya tenemos cara. Muy bien. A ver. Doctora, ¿me dejaría, perdón? Chicos, discúlpenme un par de minutos, termino con esto y voy con ustedes. Chicos, un favor, me avisan si se ve mi pantalla, lo estoy viendo yo oscuro. Ahí, sí se ve, ¿no? Ya, muy bien, ya. Este es el libro que yo ya les he pasado la anterior vez y estas son las imágenes que hemos mostrado. Ahora voy a mostrarles otro, que esta creo que aún me falta pasarle. Creo que está en la 26ª edición, sin embargo, aún todavía sigue vigente, todavía está de acá y aún no sirve. Déjenme llegar a la página. Saben que me había olvidado de traer mi lápiz. Debo de bajar a la página 400. Me falta. Chicos, ¿están ahí? Sí, ¿no? Me vuelve loca esta con tecnología. ¿Qué número es? Muy bien, creo que estamos cerca. La 23, la 25. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las generalidades de lo que es la función de la regulación a nivel de función y regulación a nivel del tubo digestivo. ¿Qué necesitamos conocer a este nivel?
nosotros necesitamos conocer, hay una estructura reguladora que debemos de considerarlo dentro de las vías intestinales y son los esfínteres. Los esfínteres son esas áreas, por ejemplo, en la que evita e impide el paso de un lado a otro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos comentado que las asas intestinales delgadas tienen un porcentaje de 100 microorganismos aproximadamente? O sea, la relación es de 100 a 1000. 100 en el intestino delgado y 1000 en el intestino grueso. ¿Y qué genera? Ya, muy bien. Entonces, ¿se ve la pantalla? Yo la que no lo veo soy yo. Ya, muy bien. Entonces, estaba mencionándoles que, por ejemplo, en la relación que existe de los microorganismos que hay en el intestino delgado con el grueso es de 100 a 1000. Pero el esfínter ileocólica o ileocecal, ese esfínter impide que las bacterias del colon ingresen al intestino delgado. Entonces, esa característica tienen los esfínteres. ¿Y cuántos esfínteres tenemos? Por ejemplo, a nivel del, aquí vamos a ver, a nivel del estómago, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver qué esfínteres. A nivel del píloro, vamos a ver la ileocecal, y justamente lo que yo les comentaba, ¿no? Lo que genera, por ejemplo, a nivel del píloro es que retrasa el vaciamiento del estómago. A nivel de la válvula ileocecal retiene el contenido colónico, incluyendo el gran número de bacterias. O sea, retiene el contenido del colon y dice, no, tú eres heces, tú no puedes pasar al intestino delgado. Entonces, y de esa misma manera tenemos los esfínteres anales, tanto interno y externo, que tienen esa función. Entonces, una vez observado, digamos, estas barreras que nos van a ayudar, nosotros vamos a volver a recordar esta imagen que ya lo conocemos. Esta imagen que ustedes ya lo conocen, esta es la fisiología o la estructura que nosotros encontramos en el tubo digestivo. ¿Y qué tenemos acá? Esto es la luz, donde vamos a encontrar todo, donde yo estoy dibujando acá todo de verde, vamos a encontrar el contenido del bolo alimenticio, y esta es prácticamente la estructura de un asa intestinal. Vamos a tener un área de mucosa y una mucosa propia. ¿Qué nos interesa? Porque nosotros ya sabemos el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Es un tipo de epitelio tipo cilíndricos. Luego también vamos a poder observar que vamos a encontrar la musculatura a nivel de la mucosa, vamos a tener la submucosa, la musculatura circular y la musculatura longitudinal. Pero ¿qué me interesa de esta musculatura? Entre la circular tenemos el plexo mientérico. Esta estructura nos va a permitir a nosotros, vamos a poder encontrarlo en todo el intestino, pero en el intestino delgado, desde el duodeno, yeyuno e ilion, en la parte terminal del ilion no vamos a encontramos lo que llamamos las microvellosidades. Y en esta literatura, aquí le vamos a presentar, esto es la estructura de una vellosidad intestinal. Entonces, más o menos nosotros vamos a observar esta estructura o esta vellosidad intestinal que lo encontramos desde el duodeno, yeyuno y ilio, y a medida que va acercándose a la válvula ileocecal, estas vellosidades disminuyen. ¿Qué nos interesa saber de estas vellosidades? De estas vellosidades lo que nos interesa a nosotros saber es el tipo de célula que éstas contienen. Por ejemplo, vamos a tener aquí de ver, por ejemplo, tenemos estas microvellosidades externas que se caracterizan por estas membranas apicales. Vamos a tener una zona que se llama cripta, la crista intestinal, que son
como decir, estas criptas intestinales son los ángulos o forámenes que se forman entre cripta a cripta. Entonces, una cripta, mejor dicho, entre vellosidades. Estas vellosidades tienen este epitelio cilíndrico simple. Ahora vamos a ver por qué. También vamos a tener su red capilar, que es importante, y su vaso linfático, ¿no? Y es muy importante que van de la mano. Y si ustedes notan, el vaso linfático es de mayor calibre que la arteria y la vena en esa zona, para que se pueda permitir la absorción. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, vamos a ir a ver a lo que nosotros conocemos como lo que es la secreción de la saliva. Ahora, la secreción de la saliva, habíamos dicho que está dado principalmente por las glándulas que ya tenemos en la zona de la boca. ¿Quién es la más grande? La parótida. Luego tenemos la submaxilar y tenemos la sublingual. Muy bien. ¿Qué cosa va a...? Estas tres glándulas son los que secregan la saliva. Y ahora, ¿qué cosa hace la saliva? La saliva lo que hace es lubricar el bolo alimenticio. Va a lubricar, va a facilitar las mucinas. Además, es hipotónica. Vamos a ir viendo qué va a significar ser hipotónica, todo eso. Entonces, ¿cuál es la función principal de la saliva? Es lubricar, lubricar. Las glándulas salivales también tienen unas porciones terminales que se llaman acinos. Estas glándulas salivales constan de porciones terminales ciegas. Estas porciones terminales ciegas son las llamadas acinos. ¿Y estas qué generan? La secreción primaria, que contiene potentes orgánicos disueltos en un líquido, el cual básicamente tiene una composición, dice, muy idéntica al plasma. Entonces, estas glándulas salivales, en sus primeras porciones terminales ciegas, lo que van a hacer es generar un líquido, y este líquido, dice, es muy parecido al plasma. Esta glándula está muy activa. ¿Cuánto más o menos promedio de líquido botamos de estas glándulas? 1500. O sea, en un día aproximadamente la secreción salival es de un promedio de aproximadamente de 1500 ml. De 1500 ml. Más o menos entre 1000 y 1500 es la cantidad de secreción de la saliva que se va a dar. ¿Qué generalidades tenemos? Que aquí vamos a extraer iones de sodio, vamos a extraer iones de cloro. Ahora, ¿qué cosa va a hacer la glándula o la secreción salival? Lo que va a hacer la secreción salival va a controlar casi de manera exclusiva estas influencias neurales, tanto de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, y va a desempeñar un papel importante. Vámonos a la figura 25. Yo les voy a pasar el libro para que ustedes también tengan la oportunidad de ver. Más o menos así. ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me atrae para que se empiece a ver una secreción de la saliva? Ya puede ser por la vista, el gusto, por el olor, ¿no? Ahora, inclusive el tan solo imaginarme un plato de comida ya hace que se genere el estímulo para yo poder segregar saliva. Entonces, ¿cómo pasa esto, no? El estímulo se viene ya sea por el olfato, el gusto, el sonido o la vista, y esto va a ir a unos centros superiores, principalmente al núcleo salival del bulbo raquídeo. Ahora, ¿quién inhibe la secreción de la saliva? ¿Por qué todo el tiempo no generamos saliva? Porque tanto el sueño, la fatiga y el temor, estas van a inhibir, estas van a hacer que no se estimule la secreción salival. Entonces, cuando yo tengo el estímulo, ya sea por vista, por olor, por un pensamiento, estos se van a ir a los núcleos al núcleo salivador del bulbo raquídeo. Entonces,
Y esto va a estar en relación a la presión en la boca. Y los nervios parasimpáticos van a mandar una orden a nivel del ganglio óptico y el ganglio submandibular. El ganglio óptico para la glándula parotidia y el ganglio submandibular para la glándula submandibular. ¿Y esta qué va a generar? Que haya una hipersecreción de saliva a través de los efectos sobre la secreción acinar y la vasodilatación. Entonces, esto es el proceso fisiológico, cómo es que más o menos se genera la secreción de la saliva. Muy bien. Profesora, Dime, hijo. una pregunta. ¿Usted cree que, no sé si se le ocurrirá al profesor Fidel, al profesor Ronceros, preguntar sobre las propiedades curativas de la saliva? Como no es, o sea, es tema de, o sea, la saliva es tema del sistema digestivo, pero no es en sí lo que venimos buscando, ¿sabes? ¿Cómo qué cosa? ¿Cuál es tu pregunta? Si el profesor Fidel, el profesor Ronceros preguntará sobre las propiedades curativas de la saliva. Propiedades curativas de la saliva. Ajá. Es que el detalle que no tengo la idea si preguntarán, ¿no? Igual le he pedido al doctor Rosero si es que hay alguna literatura del cual él lee y que nos pueda habilitar. Entonces, apenas me habilite, yo les voy a dar para que ustedes puedan también tener esta lectura, ¿no? Sin embargo, el Gannon y el Guyton es una muy buena literatura. Yo les voy a compartir este libro que lo tengo para que también ustedes puedan hacer una correlación. Pero si me hablas, digamos, de curativos, la saliva, yo pienso que tiene que ver mucho porque la saliva, dice, tiene un componente muy parecido al plasma. Y el plasma es un componente muy rico en proteínas, en muchas sustancias que podrían ayudar, ¿no? Por eso que también, por ejemplo, miren, los labios resecos, yo puedo pasarme saliva y lo humedece, ¿no? Pero esa humidificación no es porque solamente sea líquido, ¿no? Sino tiene un componente plasmático y el componente plasmático es muy rico en proteínas, en sustancias que ayudan a que disminuya de repente algún proceso inflamatorio. Pero ahí viene el detalle, ¿no? Esto es la saliva. O sea, en la glándula parotidia, en la glándula submaxilar, la saliva no está contaminada. Pero acuérdense que la cavidad vocal hasta el ano hay microorganismos. La pregunta sería, ¿por qué no podría utilizar la saliva como tratamiento curativo? Y la respuesta sería por la presencia de microorganismos, ¿no? Patógenos que podrían ser agresivos a lo que usted quiere. Pero propiamente, si yo, digamos, con una aguja extraigo, tiene que ver mucho con el líquido plasmático. Pero en relación a tu pregunta, hijo, no sé si es que tomarán ese tipo de preguntas. Ah, bueno. Es que, Pero igual yo le preguntaré a ver qué me dice. Muy bien. ya, está bien, muchas gracias. Listo. Y otro órgano que nosotros conocemos es el estómago, ¿no? Ya sabemos su anatomía, ya sabemos ya su irrigación, todas sus características. Sin embargo, es necesario conocer la estructura de la glándula gástrica y del fondo y del cuerpo del estómago, ¿no? Entonces, más o menos, estos pliegues que nosotros vemos macroscópicamente en el estómago está representado en la figura 25.5 para que ustedes más o menos puedan ver cuál es la estructura glandular, o sea, más o menos microscópicamente, qué es lo que se ve en la célula. Y es necesario tener este conocimiento porque cada célula es responsable de la secreción de una sustancia a nivel gástrica para que haya mayor absorción, para que haya una mejor regularización del bolo alimenticio y esta pueda tener una mejor absorción. Imagino que esto han tenido que haber hecho con la doctorita. ¿Qué me interesa de este libro ahora? Me interesa este cuadro, el contenido del jugo gástrico normal en estado de ayuno. Esto tienen que saber. ¿Qué cosa van a encontrar? Van a encontrar cationes como el sodio, potasio, el magnesio, el hidrógeno. Y va a tener un pH aproximadamente de 3.3. Tienen que recordarse, porque de hoy en adelante es importante poder recordar el contenido que tiene. Es importante saber inclusive su pH. Va a tener pepsinas, va a tener lipasa, va a tener moco y va a tener su factor
intrínseco. Entonces, cada una de estas estructuras, por ejemplo, hay una gran diferenciación, por ejemplo, en lo que es el antro con el fondo, ¿no? Vamos a tener los péptidos y los aminoácidos. Por ejemplo, en el antro, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona para que haya, digamos, la secreción de gastrina? ¿Cómo funciona para que haya el estímulo de la histamina? ¿Cómo funciona para que haya una producción de ácido clorhídrico? Quiero preguntar, ¿este tema lo llevaron en bioquímica? Diría que no, la verdad, no. Pero sí tocaron que es un péptido, que es un aminoácido, que es una gastrina, que es una histamina. Sí, un poco por encimita, pero sí sabemos hacer la parietal, principal. Muy bien. Es importante esa base, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a ver, por ejemplo, la regulación de la secreción del ácido gástrico y la pepsina por medio de mediadores o impulsos neuronales, ¿no? Que va a deber esto. Entonces, cuando habla de impulsos neuronales, significa, por ejemplo, para que haya una secreción de ácido gástrico, yo tengo que imaginar un plato de comida o que me estén poniéndome un plato de comida o que estoy pensando en que voy a comer, ¿no? Entonces, esos estímulos extrínsecos son aquellos los que van a hacer que sean los estimuladores para que haya una secreción de ácido gástrico, pero también hay estímulos internos, aquello en la que ya usted ha preparado a su cuerpo, ¿no? Todos los días comer a mediodía, 12:00, ¿no? Yo tengo que comer, ¿no? Entonces ya su cuerpo también lo reconoce como un reloj de que a esa hora debe producir ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a ver, no? Que la gastrina es liberada por las células G. Entonces, aquí más o menos. La gastrina es liberada ¿de dónde? De las células G. Esta se va a desplazar por medio de la circulación sanguínea. Esta gastrina, estos son vasos sanguíneos. Esta va a pasar por medio de la circulación sanguínea para llegar a dónde? Para liberar, dice, para ser liberada, la gastrina es liberada ¿por quién? Por las células G. Y esta liberación no va a estar dado por sí sola, sino esta liberación va a estar dado por un impulso. No. Estas células que en reacción al péptido va a hacer una liberación de la gastrina o lo que llamamos el GRP. Y esta se va a desplazar a través de la circulación sanguínea para influir la actividad, ¿dónde? A través de las células de la SL y las células parietales. Y estas células, a su vez, ¿qué van a hacer? Van a liberar histamina, que también actúa, ¿dónde? Esta histamina va a actuar a nivel de las células parietales. Y a través de quién? De un estimulador que es la acetilcolina, esta va a liberar impulsos nerviosos y esto va a hacer que las células parietales segreguen, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico. Miren, cómo funciona a nivel del antro y a nivel del fondo. El antro, ¿dónde lo encontrábamos en el estómago? Aquí, ¿no? Teníamos aquí en el antro y a nivel del fondo, ¿no? Cómo funciona esta secreción, cómo hace para que el fondo empiece a liberar lo que es la secreción del ácido gástrico. Tienen que recordar esta imagen porque esto les va a ayudar de un proceso fisiológico, cómo se produce y qué necesitamos, ¿no? Necesitamos de las células G, necesitamos de las células SL, necesitamos de la histamina, necesitamos de estas estructuras que forman parte de la pared gástrica para que haya la estimulación de ácido clorhídrico. Esto en un proceso normal. Esto es en un proceso normal. Pero también va a haber alguien que va a decir ya, hasta aquí nomás, ya no me genere más ácido clorhídrico. Dice, la acetilcolina
esta es estimulada o liberada por los nervios. Este es un agonista. ¿Qué va a hacer? Acuérdense, siempre va a haber un antagonismo, o sea, uno que estimula y otro que inhibe. Por eso le vamos a decir es antagonista, ¿no? O sea, uno estimula y el otro inhibe. Entonces, por hoy vamos a tener este recordatorio, ¿no? La secreción de la saliva, qué órganos lo segregan la saliva, cuánto es el volumen que segrega la saliva. Habíamos dicho de 1000 a 1500. Y ahora sería una pregunta muy interesante. ¿Y cuánto aproximadamente de ácido clorhídrico segregará el estómago? Porque imagínense si solo la glándula salival y maxilar segrega 1500, ¿cuánto de líquido estará segregando el estómago? Más o menos es un promedio de 2.5 litros por día. Es la secreción gástrica. Pero esta secreción gástrica va a tener enzimas principales, y estas enzimas principales que tenemos aquí en este cuadro, vamos a ver que estas enzimas principales van a tener un origen de en donde viene, qué enzima que va a brindar, digamos así, su origen, de dónde sale, con qué enzima sale, quién lo activa, cuál es el sustrato y qué función cumple. En este cuadro, esto es lo que nos está enseñando. Por ejemplo, las glándulas salivales, podríamos decir, se origina de la glándula parótida, de la submaxilar y la sublingual. Me genera un volumen de 1500 ml, de 1000 a 1500 por día. Y me va a dar un sustrato o una enzima que es la milasa alfa salival. Y se va a activar con el cloro a nivel de un sustrato del almidón. ¿Y qué cosa va a generar esto en el bolo alimenticio? Lo va a hidrolizar los enlaces, va a haber una producción de dextrina alfa y un límite, y la maltotriosa y la maltosa. Entonces, ahora la pregunta va a ser, ¿de qué manera esta transformación, de qué manera estos se van a absorber a nivel de la asa intestinal delgada? Porque desde el duodeno, desde el yeyuno, son los encargados de absorber, ¿no? O sea, prácticamente, chicos, todo lo que nosotros comemos tiene que degradarse en estos sustratos, ¿no? Se degrada, y de esta manera, por ejemplo, se degrada en proteínas polipéptidos, por ejemplo, ¿no? Y esta es la que es absorbida al torrente sanguíneo. ¿A través de qué cosa? A través de del sistema linfático. Entonces, esta se absorbe, esta ingresa, y todo este componente no se va a ir de frente a lo que es las arterias principales, sino todo esto, ¿a dónde se tiene que ir? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos leído un sistema donde va a tener que pasar por el hígado, por la vena porta? ¿Se acuerdan? Para que vaya recién a la vena cava. Justamente este sistema nos va a permitir a nosotros poder recolectar así todo lo que nos conviene, va a llegar así, ¿no? Desde el páncreas, desde el hígado, desde el vaso, todo eso va a llegar al hígado, y en el hígado, por el conducto de la porta, y el hígado se va a encargar de empezar a metabolizar, ¿no? Este sirve, este no sirve, y recién de ahí va a llevarlo a la vena cava inferior, y de la vena cava inferior recién va a hacer el traspaso para su oxigenación, y que va a llegar a los pulmones, y de ahí una vez va a volver a lo que es el ventrículo del lado izquierdo, pasa a la aurícula y ya va a pasar como una sangre oxigenada. Pero no solamente el hígado en este caso se encarga principalmente de hacer el filtro de la limpieza de los componentes para que pasen al torrente sanguíneo propiamente dicho, para que haya una mejor nutrición. Entonces, eso vamos a ir viéndolo en esta siguiente práctica que vamos a tener. Y aquí vamos a pasar a este cuadrito que nos es importante.
composición del jugo pancreático. Porque acuérdense que la glándula salival, les parótidas, la submaxilar, la lingual, el estómago, ya vemos cuánto más o menos de líquido produce. Y es importante, chicos, que ustedes vean, ¿no?, la composición del jugo gástrico que tiene, la composición de la glándula salival, y ahora vamos a ver la composición del jugo pancreático. Entonces es importante conocer al páncreas en su función, ya lo conocemos anatómicamente. ¿Y qué cosa va? ¿Cuál es el componente más importante del jugo pancreático? Es el bicarbonato. ¿Y cuánto más o menos de bicarbonato nosotros tenemos que producir al día? 113 miliequivalentes en un aproximadamente, dice, de una comparación de 24 o una comparación de 24 miliequivalentes en el plasma por día. O sea, más o menos nosotros debemos de encontrar esa cantidad en el jugo pancreático. Muy bien. Importante saber, ¿se acuerdan que el pH del jugo gástrico cuánto era? 3, ¿no? Y ahora el pH tenemos que saber el pH por el cual la cantidad de líquido que bota del páncreas, ¿qué pH tiene? Yo en este caso, chicos, esta es mi sugerencia. Haga un cuadro comparativo. Glándula salival, estómago y jugo pancreático, ¿no? Haga un comparativo desde qué punto, volumen, qué tipo de concentración tiene, qué tipo de enzimas brinda, ¿no? Entonces, eso tiene que hacer, ese comparativo, para que usted pueda más o menos ir viendo, ¿no? Porque ahí va a ver, mira, por ejemplo, dice, alrededor de 1500 ml de jugo pancreático. Imagínense, glándula salival de 1000 a 1500, estómago 2500, 1500 aproximadamente del jugo pancreático. ¿Cuánto vamos ahí? 1500 serían, ponte tú 1500, 2000, 3000, ya van 4,5 litros. Y acuérdense que cada estructura va a seguir segregando esa cantidad, una cantidad de líquido. Entonces, este bolo alimenticio se le va a denominar así cuando está en el estómago. Pasado el estómago, esto ya va a tener un nombre de quimo. ¿Por qué? Porque ya está envuelta con todas las sustancias y las secreciones que el jugo gástrico y la glándula salival le ha dado. Entonces, ¿qué función cumple el jugo pancreático? Dice, el jugo pancreático contiene también diversas enzimas. Y aquí, por ejemplo, en el cuadro que ustedes ven aquí, el cuadro 25, composición del jugo pancreático. ¿Qué componentes tiene desde un punto de vista hormonal? Entonces, ¿cómo funciona la regulación del jugo pancreático? ¿Quién lo estimula, no? Por ejemplo, la secreción del jugo pancreático está sujeta sobre todo a un control hormonal, la secretina. La pregunta es, chicos, ¿dónde se segregaba la secretina? Duodeno. Justamente es ahí donde le va a dar ese es su estímulo. Entonces, para que el jugo pancreático diga, me toca salir, yo necesito que la secretina, esta hormona, me toque la puerta y me diga, páncreas, bájame el jugo pancreático, ¿no? Entonces, la secretina actúa sobre estos conductos pancreáticos y produce, ¿qué? La secreción copiosa del jugo pancreático. Cuando le dice copiosa, es como no es tan líquido puramente, ¿no? Y el cual dice, ¿qué cosa va a estar? ¿Qué componente más importante tiene el páncreas? El bicarbonato. Entonces, ahora ustedes van a tener la oportunidad de ver cada una de estas estructuras y van a ver ustedes que el bicarbonato es un ente muy importante y regulador en lo que es en el equilibrio del medio interno. Y vamos a ver el equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué nos interesa para ustedes? Para recordar, yo les voy a pasar el libro. ¿Cuál es la regulación y la secreción? De esta manera, miren acá, ¿no? O sea, miren esta estructura, más o menos, en la parte inferior tenemos el tiempo y la concentración de electrolitos, pero el volumen de secreción por cada 0.3 ml, ¿qué cosa es lo que segrega, ¿no? Estimulada por esta hormona, desde potasio, amilasa, cloro y bicarbonato. Y el bicarbonato es en su mayor contenido. Luego de ahí también no solamente tenemos la secreción del jugo pancreático, sino tenemos la secreción biliar. Y la bilis
también tiene un componente, porque acuérdense, el páncreas por el conducto de Wilson va a sacar su líquido, pero en la ampolla de váter tiene que juntarse ¿con quién? Con la bilis para llegar al duodeno y esta vez trabajar a nivel del quimo. Entonces, esta estructura nos va a mostrar, por ejemplo, cómo es la transformación del este. Por ejemplo, miren, y este es un cuadro general, quería llegar al volumen de los ácidos biliares, que más o menos es de 1000 a 1500 también el volumen total. Ahora, esto es importante. Miren esto. Este es un cuadro en la cual más o menos nosotros vamos a tener la cantidad de líquido que produce. La saliva, 1500. El estómago, 2500. La bilis, 500. En algunas literaturas dice de 1000 a 1500. Pero en la fisiología de Gannon dice 500. El páncreas, 1500. Y el intestino, 1000. Un promedio de 700. Pero como usted ha tomado agua, y estoy pensando 2 litros, por eso ponen 9 litros. Sin embargo, ¿cuánto absorbe? Miren esto. El yeyuno absorbe 5500, el ilion 2000 y el colon más de 1300, ¿no? Entonces, más o menos, por eso es importante la ingesta entonces, de líquido, porque más o menos cuánto es el que el cuerpo, porque imagínense, todo el tiempo tendríamos diarrea, ¿sí o no? Si hubiera líquido. Y posteriormente vamos a ir conociendo qué es lo que pasa en la diarrea, porque hay más líquido, porque el intestino no está absorbiendo. Entonces, todo eso vamos a ir observando. Chicos, son las 4:45, no quiero llegar al sábado, pero quiero darles este preámbulos y les voy a pasar ahora este libro del Gannon, que me parece que está muy, muy bien resumido y pueden sacar los valores y sobre todo ir viendo el proceso fisiopatológico. Entonces, ahora hemos pasado ya un poquito más a la fisiología. Entonces, para el domingo voy a estar bien ocupada. ¿Cuándo tenemos clases? El lunes, ¿no? Sí. Doctora. El lunes en la mañana. El lunes justamente vamos a hablar de quién, de las glándulas, vamos a hablar del páncreas y vamos a hablar de estos jugos gástricos, cómo se segregan. Entonces, en la clase, el día lunes lo vamos a explicar en la pizarra de una mejor manera para que ustedes tengan esa comprensión. Acuérdense que este primer examen para nosotros es solamente anatómico, es anatomía, pero para el examen, para los otros exámenes, es justamente este proceso fisiológico. Por ahora todos son preámbulos. Luego de ahí nos vamos a sentar y vamos a ir viendo exactamente cómo es el proceso, así como en la parte superior vimos este dibujo, cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico. Igualmente vamos a sacar estas imágenes para nosotros poder ver cómo se segrega la saliva, quién lo estimula, cómo es que se produce este proceso. Entonces, no quiero llegar al sábado, no quiero pasarme, pero sí decirles, chicos, les voy a pasar este libro también. Sigue estudiando y usted tiene que ir. Les sugiero esto, ¿no? Haga su cuadro comparativo. Glándulas salivales con las glándulas, por ejemplo, el páncreas, qué genera, qué contenidos tiene, y eso tiene que ir grabándose. Tiene tal cosa, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho del páncreas, no? El componente más importante del páncreas que elimina es el bicarbonato. Y eso no se le tiene que olvidar. La pregunta es, en el ácido clorhídrico, ¿qué componente encontramos, no? Entonces, ¿quién es el responsable de su producción? Entonces, vamos a ir avanzando, chicos. Yo les voy a compartir. Ya vamos a llegar al sábado, así que pues tengamos un lindo sábado. ¿Alguien, por favor, quisiera orar para...? Profesora, una preguntita. Dime, hijo, pregunta. Habló con el profesor Ronceros, no sé, de la clase que teníamos el domingo con la profesora Marlene. Sí, la profesora Marlene les está haciendo exclusivamente anatomía o histología. La clase que tocó el domingo, el primer domingo, fue anatomía. Voy a preguntarle, porque yo le había hablado al doctor y le dije porque
que la doctora estaba haciendo la parte de anatomía que me había mencionado, pero no me dio ninguna respuesta, porque en todo caso no conviene, porque su parte de la doctora es hablarle de histología. Ella es anatomopatóloga, por eso ella tiene que hablar de histología. Mi parte como cirujana es de anatomía. Mira, ahora que me hace recordar, terminando la clase, yo le voy a llamar y a tu compañero le voy a mandar la respuesta que me ha dado el doctor. ¿Ya? Ok, porque sería lo óptimo Listo. no repetir tantas clases, ¿no? No, es que ¿No? el detalle es que no se puede repetir, más bien ella tiene que dictar la parte que le corresponde, porque al momento de hacer las preguntas, ella tiene que hacernos preguntas de histología y yo tengo que hacer las preguntas de anatomía. Ahora mismo lo voy a llamar, chicos, pero dime Adriano, dime hijo. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, hijo. Ok, disculpe, mi internet está un poco lento hoy día. Con la doctora Marlene sí estamos avanzando en histología, sino que como fue la primera clase de todos, se demoró mucho más y por eso no hemos llegado todavía a más avanzado. Entonces, lo que me ha comentado es que capaz tengamos otra clase aparte para igualarnos, pues, por eso, Ah, aparte de ya, este domingo. ya. Sí, para el examen de repente los va a igualar. Está bien, hijo, está bien. Pero igual le preguntaré al doctor Ronceros para que de repente hable con la doctora Marlene, o yo mismo voy a conseguir ahorita su número para hacerle la sugerencia, ¿no? Porque ella se tiene que encargar de hacer las preguntas de histología. Profesora, otra pregunta más. Dime, hijo. Aparte de algunas compañeras y mías también. Y con las exposiciones, ¿cómo vamos a hacer? Todavía no nos ha mandado el doctor Ronceros cuáles son el ítem a exponer, la rúbrica, cómo se debe de hacer. No nos ha enviado todavía. Apenas me envíen, yo les voy a hacer saber. Ok, muchas gracias. Listo. Chicos, ¿alguien podría dar en oración para despedirnos y recibir el sábado? Yo podría orar, doctora. Por favor, hija. Ya, muy bien, oremos. Querido Señor, gracias por esta clase que nos has dado, por el tiempo también que nos brinda, Señor, y que le das a la doctora Tania, mi Dios, para poder aprender estos temas que son de salud y que necesitamos, Señor, estudiar. Por favor, Padre, acompáñanos ahora en este sábado, cuida a la familia de cada uno de mis compañeros y de nuestra doctora. Te pedimos que nos acompañes y te agradecemos porque cada día nos bendices. Acompáñanos, Señor, en este sábado que está por comenzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, chicos, nos vemos entonces el día lunes. Muchas gracias, doctora. Ya, hijos, Muchas feliz gracias, sábado. profesora. Chao, puede ser. Doctora, Bye, bye. feliz sábado.